consejo le daría a una persona que ha perdido el rumbo de lo que quiere hacer en la vida? Pues que se salga de su zona de confort. Yo sé que es algo muy cliché, muy trillado, pero realmente yo creo que es la manera de romper el bloqueo creativo, ¿no? La manera de romper el bloqueo creativo es experimentando, consumiendo y haciendo nuevas cosas, ¿no? Salirte de la cotidianidad a la que te has vuelto prisionero y empezar a experimentar con cosas que normalmente no harías. ¿Por qué? Porque estas cosas nuevas te van a meter un poco de disonancia en tu cabeza, te van a empezar a meter un poco de ruido en tu cabeza. Y tu cabeza, al no saber qué hacer con esta información nueva, se le van a empezar a ocurrir ideas. Por eso es tan trillada esta frase de sal de tu zona de confort. Porque esos estímulos nuevos van a hacer que se te ocurran nuevas ideas. ¿Por qué? Porque tu mente es una maquinita de inventar su propia versión de las cosas. Si ves algo que de cierta manera te genera ruido, tú lo intentas apropiar o hacerlo tuyo, y dentro de esa apropiación de la nueva idea está tu propia versión de las cosas, y así es como creo que nacen las nuevas ideas. Entonces, hacer cosas nuevas, hacer ejercicio, también sé que suena bastante trillado, pero realmente el disparo de neurotransmisores que te da la actividad física es algo que te beneficia muchísimo en la adquisición de nuevas ideas. Y si te sientes ciclado, simplemente cámbiate de lugar, muévete, no eres un árbol, eres un ser humano, tienes piernas o te puedes mover si es que no tienes piernas, o puedes ver cosas nuevas, puedes picarle o leer libros nuevos y moverte de la zona en la que estás física o metafóricamente para salir de ese bloqueo o de ese estancamiento a la que algunas personas, me incluyo, a veces nos quedamos, ¿no? ¿Qué patrones generales has observado en los personajes de gran éxito que te han visitado? ¿Qué patrones? Pues si tuviera que escoger algún patrón que he visto en personas a las que yo admiro, que han estado aquí en Creativo y que no han estado aquí en Creativo, es que son personas que están muy ancladas o le hacen bastante caso a su intuición. ¿A qué me refiero? Son personas que se atreven a experimentar las cosas, que aprenden muchas veces en cabeza propia y no se dejan guiar o llevar por lo que le dicen otras personas si ellos no están seguros de querer o no querer hacer eso. Si tú haces una carrera que esté anclada en tu intuición, la única persona que va a saber qué es lo que sigue para ti eres tú. Si tú haces una carrera, por ejemplo, en la música, y le haces caso a productores, le haces caso a ejecutivos o a otras personas que no sean tú, y haces cosas que no estás seguro, el siguiente paso dentro de ese camino no va a depender de ti, va a depender de esa persona, porque esa persona acaba agarrando el rol de definir cuál es el siguiente paso. Sin embargo, cuando tú le haces caso a tu intuición y tomas decisiones ancladas a lo que tú crees, con la información que has adquirido hasta el momento, que es lo que sigue para ti, aunque la cagues, vas a aprender y vas a siempre saber cuál es el siguiente paso. Y creo que acostumbrarte a anclarte o a abrazar esa intuición desde muy temprano, a pesar de que no tengas experiencia, es una clave muy importante de generar seguridad, y con la suficiente constancia y repetición, eventualmente vas a tener una intuición desarrollada. Porque una cosa es hacerle caso a tu intuición y otra cosa es creer que tú tienes la razón absoluta. Yo no estoy diciendo eso. Probablemente si estás empezando, tu intuición está en calaverga, o sea, está de la chingada tu intuición, no te va a funcionar. Sin embargo, cuando le vas haciendo caso y te vas dando en la madre y te vas tropezando, eventualmente vas a empezar a pulir, si es que aprendes de tus fracasos, tu misma intuición, y ya cuando lleves 2, 3, 4, 5 o 6 años en la carrera, esa intuición va a estar bastante bien desarrollada. Yo veo a muchos artistas que tienen ya carreras muy largas que tomaron ese camino y son gente brillante, porque es gente que tiene mucho fondo, es gente que sabe defender su proceso creativo, es gente que te puede platicar de por qué tomó las decisiones que tomó. Para mí, esa es la definición de una carrera creativa admirable y exitosa. Cuando sigues a tu intuición y estás en un proceso de mejora continua. También la estructura es una parte fundamental, el creértela, el tomártela en serio. Si no te la crees tú, es difícil que te la crea alguien. Al principio va a ser bien difícil creértela. Al principio es bien difícil creer que puede funcionar, pero tienes que dar ese salto de fe en un principio, y aunque te salga mal con que lo termines, ya vas a tener un presente de, mira, esta primera canción, este primer video que hice está de la chingada, pero lo hice. Y ya ese paso del 0 al 1 es lo más complicado, y ya cuando tienes un 1 es más fácil avanzar al 2, al 3 y al 4, porque ya tienes un precedente. Me pasó, por ejemplo, con los vlogs ahora que estoy haciendo. Me acuerdo que cuando estaba grabando el de Madrid dije,
güey. O sea, ni siquiera sé si lo voy a publicar porque ya tenía bastantes videos que hacía que no publicaba. Y en ese proceso de grabación para mí fue un luchar con nada más termínalo, termínalo. No te dejes distraer por otras cosas, confía en el proceso y eventualmente cuando lo tengas terminado tomas la decisión. Y eso fue lo que hice y el video me gustó mucho en primer lugar y la gente lo recibió muy bien. Y creo yo que el ya tener ese presente, pues obviamente me inspira a seguir explorando más ese formato. Ese sería el consejo que yo daría y el patrón que yo he notado en estos invitados. ¿Tienes pensado en llevar Creativo a un formato que se pueda hacer en una gira nacional o internacional y cómo lo estructurarías? Pues lo relaciono con la pregunta que me hicieron hace poco sobre el stand-up. No sé. O sea, si tuviera público, no sé si lo exploraría. Sí me gustaría obviamente hacerlo ocasionalmente, pero no sé si mi estilo de vida de gira o de eventos públicos me encantaría. Sí me gustaría grabar temporadas en distintos lugares. He grabado en Ciudad de México, ahora ya tengo un estudio en Ciudad de México. Me gustaría hacerlo en Estados Unidos. Ya estoy a punto de tener mi visa de trabajo en Estados Unidos, la cual me va a poder permitir trabajar y grabar sin ningún problema en Los Ángeles, en Texas, en Nueva York o en alguna otra ciudad. Entonces me gustaría explorar esa posibilidad, tanto con gente latina, pero también con creativos en inglés. Me encantaría también irme a España, por ejemplo, grabar unos capítulos en Madrid, en Barcelona, unas temporadas y empezar a llevar el podcast por allá. Creo yo que esto, sumado a lo que les comenté anteriormente de explorar el formato de monólogos y trascender fronteras que le estoy diciendo ahorita geográficas, de grabar temporadas en distintos lugares, pueden ser ese gran siguiente paso para Creativo que mantenga el proyecto vivo por unos años más. Creo yo que por ahí sería la manera en la que podía llegar a explorar esto. ¿Quiénes de tus entrevistados han sido tus favoritos y por qué? ¿Tienes temas o áreas de intereses preferidas para elegir a tus invitados? Pues es una pregunta que cambia, ¿no? Es una pregunta también muy difícil de responder porque hay capítulos que me gustan mucho por distintas razones, ¿no? Hay capítulos que me gustan mucho porque se generó una buena relación de amistad, por ejemplo el de Adrián Marcelo, el de Pepe Madero, el de Flip Tamés, Andreas Osberg. Todos esos capítulos para mí son bien chingones porque hoy en día son grandes amigos que tengo aquí en el medio y nacieron a raíz de un podcast. Pero pues también hay podcasts que me gustan mucho por la temática que se abordaron. Los de Santa Olaya, que también es buen amigo, me gustan bastante, que me lo topé hace poco en una conferencia en León. El de Manuel Morse que grabé recientemente con Pontón me gustó bastante porque exploramos el tema del ajedrez, que es un tema que traigo hoy en día muy presente. Entonces sí, claro, o sea, hay capítulos que me gustan por distintas razones y sobre lo de las temáticas creo yo que es algo que he estado incorporando especialmente este año, en que si me interesa algún tema en específico, invitar expertos en ese tema, más que simplemente invitar gente del medio artístico o gente que sea reconocida. Creo que eso ha sido un paso sano en el podcast creativo que me ha gustado tomar, ¿no? El decir, mira, hoy en día me interesa ese tema, ¿por qué no hablo con alguien que sea un experto en este tema sobre esto en específico? Entonces, sí, claro, pues tengo muchos podcasts favoritos, cambian constantemente y las temáticas, claro que determinan a los invitados que traigo aquí a Creativo.